Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Vive tu vida con interioridad. Hoy vamos a hablar de el miedo. ¿De qué se trata el miedo en la vida de un ser humano, en la vida de la sociedad? Lo tomamos en el enegrama como una personalidad defectuosa, o sea que el miedo no es algo positivo o que produce eficacia en en la vida normal de la sociedad, del ser humano. Por eso lo vamos a tratar en el día de hoy y hace parte del eneagrama, el miedo. El miedo en sí, antes, voy a hablar un poquito. El miedo en sí era un recurso, así como el dolor. El dolor es un recurso que tiene el cuerpo. Por eso pongo este ejemplo sobre el dolor. Cuando hay un fuego, hay una llama, y tú se acerca esa llama, cuando tú te acercas a esa llama, al acercarte, inmediatamente tu cerebro interno quita el dedo. O sea, reacciona automáticamente como hace la digestión, como lo hace la respiración. Ese es un recurso para la supervivencia, porque tú tienes ese sentido. El frío, lo mismo. Cuando sientes frío, el cuerpo reacciona automáticamente. Tú metes el dedo al fuego y lo sacas. Al sacarlo, después que tú lo sacas, es que tú sientes y luego piensas. Casi todas las cosas en la vida, primero el cuerpo reacciona, luego se siente y luego se piensa. Las enfermedades son así. El cuerpo las detecta, luego tú sientes el dolor y luego tú reaccionas racionalmente. Pero lo más importante es el cerebro interno. Así como es el dolor, y que luego ese dolor se pasó a sufrimiento erróneamente, algo bueno como el dolor, que es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces ese dolor se pasó a sufrimiento. Entonces ya el sufrimiento es que tú ves la llama, tú ves que te está quemando, el cuerpo no quiere tener esa llama, ese fuego ahí. Tú sientes que te está quemando y tú piensas que no te conviene y sin embargo sigues obstinadamente teniendo ese fuego ahí. Ese es el sufrimiento. Sufrir no es propio del ser humano. Es algo, una patología, es una enfermedad o es un pecado, como podríamos llamarlo. Ya hablando de la vida espiritual, acercándonos al aspecto religioso. ¿Qué es lo que tienes que hacer con ese fuego? Desapegarte. El desapego. Muy bien, hablé con el dolor. Pues exactamente, así como sucede con el dolor, lo mismo pasa con el miedo. El miedo fue un recurso usado por el ser humano para protegerse, porque estaba entre fieras, estaba entre peligros, las situaciones, las circunstancias que le traían en la vida. Si él no sentía miedo, no se protegía. Entonces el cuerpo, naturalmente, internamente de su cerebro racional, entonces interno, racional, límbico y del cerebro interno, pues tenía ese mecanismo de defensa. Había algo, el miedo lo ayudaba a huir o sacaba toda la fortaleza para atacar. ¿Ve? Esas dos eran las capacidades que tenía el cuerpo. Por eso, como lo que llama hoy día la adrenalina, es exactamente lo mismo. Viene un perro bravo persiguiéndote, un toro o un animal, y tú saltas una pared, saltas algo, y después ya no eres capaz de hacerlo. ¿Ve? En ese caso, el miedo es un instinto de supervivencia para que tú puedas seguir viviendo. Eso es perfecto. Se usaba el miedo para eso.
Era una reacción del cerebro que te avisaba. Entonces el cerebro interno te avisaba, desarrollaba eso en tu cuerpo interno, la adrenalina, esa sustancia que te activaba. Luego tú sentías, pasaba al cerebro límbico emocional y luego al cerebro racional. Tú pensabas, y eso es rápido, eso es más rápido que una computadora, y entonces tú actúas. El miedo servía para protegerse. Pero luego, a medida que el ser humano fue alcanzando seguridad, eso le fue quedando, y así como el dolor se traspasa a un vicio como el sufrimiento, que es un dolor que es algo bueno, así también el miedo, que aparentemente antes era bueno, después que ya hay seguridad, el ser humano lo cambió por cobardía. Por eso la cobardía es como el vicio del miedo. Y por eso es que por cobarde o por cobardía o por ese miedo infundado, mal, porque no hay ningún peligro, pero tú crees tener ese peligro, entonces tú no puedes emprender el viaje de tu vida. A ti te da miedo. Tú rechazas esa invitación a la transformación, al cambio, a experimentar algo nuevo, por miedo. Por miedo no se hacen muchas cosas en esta vida. Por eso siempre ponemos el ejemplo de los cementerios. Que en los cementerios no, lo importante de los cementerios o lo de los cementerios, el caso de los cementerios no es que haya muertos allá, porque para eso es el lugar. El problema es que en ese cementerio están las personas que pudiendo hacer o que estaban invitados aquí en este mundo para hacer cosas maravillosas, no lo quisieron hacer, no lo pudieron hacer por miedo, por cobardía. Les dio miedo emprender algo que ellos estaban llamados a hacer porque habían nacido con ese talento, con esa capacidad, con ese entendimiento. Lo entiendo, o sea que les hubiera encantado, les hubiera gustado, lo hubieran querido y hubieran buscado la manera de hacerlo. Lo entiendo, me encanta, lo quiero, ¿dónde está? Y sin embargo no fueron capaces de hacerlo por cobardía. Ahí es donde está la patología de algo positivo al principio de la humanidad, pero después se le convirtió en un vicio. Como todo, muchas cosas empiezan bien, buenas, y luego se transforman en algo negativo. Por ejemplo, las plantas, la medicina que se saca de las plantas, pues excelente, buenísimo. ¿Quién dice que no? Pues se cura uno con las plantas, todo el mundo lo sabe, con las hierbas, con ciertas, porque es que el alimento es tu medicina o tu conservación de la salud. Tú tienes salud por tus alimentos, pero ¿sí? Empezó el negocito y ahí entonces se fueron transformando algunos alcaloides, algunas cosas, y ya se convirtió en un negocio multimillonario, y luego por culpa o por la responsabilidad de eso mal hecho de algunas plantas, entonces ya se les quitó el poder a las plantas y ahora toda la medicina es medicina artificial, sintética, que te causa daño, porque te dice, si te tomas esto para el dolor de ojos, te produce el dolor de oído, pero ahora tomas este para el dolor de oído para que te quite el dolor de garganta, y tomas esto para que te quite el dolor de garganta y te produce alteración en el sistema nervioso, y eso te quita el sistema nervioso y te dice así, es una cadena, ¿ve? Malísimo. Algo bueno se transforma el ser humano por su cerebro racional, lo transforma en algo negativo. Por su cerebro racional es que el ser humano comete los errores. Si seguiría el cerebro interno, no se equivocaría. Como el dolor, que es del cerebro interno, no cometería el error de convertirlo en sufrimiento por el cerebro racional. Lo mismo el miedo, por algo interno, que es para uno supervivir, que le avisa al organismo algo bueno, entonces se convierte en cobardía, que es cuando uno no puede llevar a cabo su proyecto de vida y se perjudica a sí mismo, a la familia y a la sociedad, porque tú naciste con un propósito acá. Muy bien, pues de ese tema es el que les voy a hablar. Espero que sea positivo para ti, que te ayude, que te entusiasme, porque eso es lo que quiero hacer y queremos hacer con este programa. Ilumina tu camino, es emprender el viaje.
con interioridad, viajar desde el punto de vista interior o viajar hacia el interior. Llamamos hacia el interior aquí, pero recuerde que siempre es el cerebro interno. Es lo que tú tienes allí guardadito. Tú lo tienes. Porque es como el aguacate que tiene dentro una semillita. Y entonces cuando tú siembras el aguacate, se abren las dos partecitas y ahí adentro está la parte del cerebro interno, que es donde se produce la vida. Así como el aguacate cuando tú lo abres, ahí nace la plantica. Pues ese cerebro interno todo lo tenemos, y es el cerebro de la vida. Ese es el cerebro espiritual. Lo otro, la carnosidad del hueso, que se ve así, es el cerebro límbico, o sea, el cerebro emocional, y la parte exterior es el cerebro racional. Así lo podíamos comparar, como he puesto en otros videos lo del aguacate. Pues este proyecto es que tú no puedes ser espiritual si no alimentas el cerebro interior. Si tú no lo pones a funcionar, si no lo cuidas, no serías espiritual. Por eso, y es que mire, yo te digo, para ti es difícil. Yo sé, lo entiendo, porque tú eres religioso. Porque tú crees que orar, ir a la iglesia o tener una religión, eso es vida espiritual. Vida espiritual es mantenerte tú en el cerebro interno. Que el cerebro interno sea útil a tu vida. Como ese niño que es el niño de la vida. Entonces la madre, el cerebro límbico, el cerebro racional lo cuida. Es que es fácil entender que uno tiene que cuidar ese cerebro interno. ¿Y cómo lo cuida? ¿Cómo empieza a producir ese cerebro? Pues yo ya te digo. A ver, vamos, todos ya lo saben. Dormir bien, alimentarte bien, bajarle al azúcar, bajarle a la sal, bajarle a la grasa, bajarle a las harinas, tomar agua lo suficiente, respirar bien, de diafragmático desde abajo. Y hay muchas terapias sobre eso, hay mucha literatura increíblemente, hay mucho por todos lados. Y hacer ejercicio. ¿Ve? Ahí tienes tú para activar el cerebro interno. Y luego, ya cuando uno ya empieza a hacer desde el punto de vista físico tangible, pues empieza ya lo que es intangible, lo de la energía, energizarse, que es la meditación, la contemplación, el entendimiento, se desarrolla el entendimiento, la activación, meditación, contemplación, el entendimiento, la activación y la ubicuidad, cuando tú ya te abres al mundo y dices verdaderamente yo pertenezco al mundo, al universo. Muy bien, ese es activar el cerebro interno. Muy bien, si el tema es ese, del vivir tu vida con interioridad, ilumina tu camino, es ayudarte a despertar en esta vida, es poner la prioridad es lo interno, y eso te da, si tú tienes un cerebro interno a cabalidad, excelente, bien, fuerte, pues la parte emocional va a funcionar bien y la parte racional lo va a hacer correctamente. Y no habría el caos, todas estas catástrofes. No habría guerras en el mundo, no habría guerras, no habría escasez económica, no habría crisis, porque todos viviríamos con lo necesario, todos viviríamos con buena salud y todos viviríamos en buenas relaciones, salud y con lo necesario. ¿Para qué necesitamos más? Satisfechos, porque es que satisfacer las necesidades internas son las que nos trae bendición, y esto lo agradecería el mundo. Pero no somos capaces si no escuchan el mensaje que les estoy dando. Y si tú no participas de esto y te activas de verdad. Es fácil, vea 5 cositas y 5. Facilísimo. Es fácil aprender uno a dormir bien. Pues a ver, porque con el cerebro interno, al dormir bien, el mismo cerebro se autoayuda. Muchas enfermedades, por eso los ponen los médicos en coma inducido. Porque la persona mientras duerme, el cuerpo se va recuperando solito. Se le va dando los nutrientes suficientes, lo necesario, los que el cuerpo necesita y te pida, y tú vas desarrollando bien tu salud. Muy bien, me he quedado aquí, no sé por qué, pero lo único que quiero es ayudarte a ti para que tú puedas crecer en tu vida, para que tú puedas vivir. Te digo lo siguiente. Voy a decirte esto. Antes, el ser humano el promedio de vida del ser humano era unos 30 años, 35 años, era el promedio, el máximo duraba por hasta 40. Y hace muy poco, el promedio de vida era poquito, la gente nacía, rápido hacía sus cosas y rápido moría.
Entonces, de ahí vino, pongan atención, de ahí vino la pregunta si había muerte, si había vida después de la muerte. Porque le parecía tan cortica esta vida, que era imposible que fuera tan corta, o sea, que se pudiera disfrutar tan poquito. Entonces se creó la pregunta de que si se podía seguir viviendo después de la muerte. ¿Será que hay vida después de la muerte? Y todo eso se desarrolló. Ahí fue donde empezó la pregunta por la religión, por la trascendencia, por el más allá. Cuando el ser humano se preguntó eso, porque vivía muy poco. Porque los hijos medio ya estaban creciendo y el papá ya se moría. Pero actualmente, el promedio de vida, pues creció. Y ahora, pues el promedio de vida está entre 70, 75 años. O sea que aumentó el doble. Vivimos el doble. Pero, está la siguiente pregunta. Ya no sé, el ser humano ya no se pregunta si hay vida después de la muerte. Lo que se pregunta es, ¿y vale la pena vivir? ¿Tiene sentido esta vida? ¿Hay vida en esta vida? ¿Esto es vida esto? ¿Sí ve? ¿Es vida? Esa es la pregunta que hoy día nos hacemos. Después que uno pasa a los 35, ¿y esto es vida? Porque los jóvenes pues viven muy contentos, todavía no tienen muchas responsabilidades, no pasan muchas afugias, muchos problemas, porque está todavía en la esperanza el joven, así como se vivía, pues ya una persona antes a los 35 ya era viejo, 40 ya moría. Entonces rápido le pasaba, eso vivía rapidito las etapas. Ahora llega uno a las 40 y tiene que esperar 40 años más. Y después de esos 40 es donde vienen las penas, vienen los sufrimientos, viene la escasez. Viene que esto es vida, vale la pena. Entonces, por eso este programa, Vive tu vida con interioridad, yo te digo que si tú alimentas, nutres y te vas por el cerebro interno, el cerebro espiritual, haciendo esas 5 cositas, no más, 5 y 5, es que no tienes que hacer más para activar este cerebro. Cuando tú empiezas a dormir bien, a comer bien, a tomar agua lo suficiente, lo necesario, porque tú eres el 75% agua. Entonces en la mañana el traguito de agua, la botellita de agua, y durante el día. A respirar correctamente y hacer ejercicio. Y tú meditas, entras en ti mismo, contemplas. Haces esas dos diferencias, la contemplación y la meditación. Cuando tú empiezas a entender, a despertar, porque te empieza el cerebro a desarrollarte, ya tú, cuando en esa etapa, tu cerebro, tú empiezas a decir, oh, pero mire, lo importante es esto, y yo pensaba que era aquello. Yo no sabía que el descanso era importante, no sabía que lo más importante es la familia, y yo pensaba que era el trabajo, porque pensaba que si tenía más, ellos iban a vivir mejor, y ahora me están reclamando, tienen todo y me están reclamando que no estuve presente en la educación de ellos, en la formación, y otras cositas. Entendimiento. La activación de la glándula pineal empieza a activarse. Entonces tú empiezas a tener mejor melatonina en tu cuerpo y serotonina. Y en cambio, eso en vez de tener cortisol y adrenalina, lo que tiene es melatonina y serotonina. Y eso te ayuda a mantenerte relajado en tu vida, a no estar nervioso, preocupado, angustiado, desesperado, en crisis, escasez, todo eso. Esa es la activación. Y luego la ubicuidad. Tú empiezas a sentirte alegre, contento en la vida. ¿Ve? Porque perteneces a todo el mundo. Tú estás en una cadena relacionada. ¿Sí? En este momento lo que uno se pregunta es, ¿y esto es vida? ¿Vale la pena vivir? ¿Hay vida en esta vida?
¿sí? Antes se preguntaba, ¿y hay vida más allá? En el más allá. Esa era la pregunta que uno hacía. Antes, las personas anteriores a nosotros. Ellos se preocupaban si había vida después de esta vida. Y nosotros nos preguntamos es, ¿habrá vida en esta vida? Porque es que llega la muerte. Y por eso despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Y te alumbrará luz, ilumina tu camino. Si tú entendieras lo que yo te estoy diciendo, como le decía Jesús, ay Jerusalén, Jerusalén. Jesús lloró 2 veces. Lloró en la muerte de Lázaro. Por la vida, ¿sí ves? Lloró por la muerte de Lázaro. Cuando era su amigo. Y dice que Jesús lloró por su amigo. Y lloró por Jerusalén. O sea que lloró por 2 muertos. Porque dice, ay Jerusalén, Jerusalén. Si tú supieras lo que yo te digo, si tú entendieras el mensaje que te estoy dando, no actuarías de esa manera. Jesús lloró por 2 muertos. Por Jerusalén y por Lázaro. Por Lázaro, que estaba muerto, y por Jerusalén, que estaba muerta. Pues mi interés es ese. Porque cuando uno entra en la vida espiritual, uno llora. Llora por esta situación que le pasa, que sucede alrededor de uno. Cuando uno ve que no debería haber escasez ni crisis. Cuando uno ve que todo es suficiente. Este mundo está hecho para todos. La hormiga, el elefante, el ratón, la cucaracha, la plantica. Es que cuando uno va a caminar por ciertos lugares y se agacha y ve que todo el universo está lleno de vida, el planeta de la vida. Esos gusanitos que uno ve andar. Cuando uno tira agua en el suelo, empiezan los gusanitos, las lombricitas. La vida empieza a moverse. Y esos son los que uno ve, que son más poquitos, los que uno puede ver. Pero hay miles y miles alrededor tuyo. Vida, vida por todos lados. Vida, 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 vida. Las bacterias son vidas precisamente. Y nosotros venimos de las bacterias. De las células. Y esto lo hace a uno llorar de ver que el ser humano dormido no sabe que este es el planeta de la vida y que hay que proteger la vida. No habría guerras. No habría escasez, pobreza, no habría pobreza. ¿Cómo va a haber pobreza? No habría enfermedades como la obesidad. No habría el cáncer, no habría cáncer, no habría Alzheimer, no habría Parkinson, no habría enfermedades. Por eso Jesús lloró por Jerusalén y lloró por su amigo Lázaro, lloró por 2 muertos. Y hoy día, los que somos conscientes de esto, lloramos. Nuestro corazón se acelera, le da tristeza. Nuestro cuerpo se entristece de ver este universo tan hermoso, tan bello, tan sobrenatural, porque en todo lugar, en todas partes del universo, por donde tú veas la tierra, está la presencia divina de Dios. Porque es la expresión del amor de Dios. Y los animales, las plantas, los minerales, todos viven bien. Menos el ser humano, preocupado por mejorar esto. Y hace guerra allá, tira un problema allí, problemas económicos, problemas políticos, problemas religiosos y problemas científicos. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Mire que donde vienen los problemas del ser humano son estos 4. Son estos 4. Ahí es donde aparece. Ahí aparecen los males de este mundo. Y está en Apocalipsis 6. Eso está. Y no porque lo tomó la Biblia, no porque esté en la Biblia, sino que está en todo el universo. Y la Biblia pues dice lo normal que es de la vida. Muy bien, no sé por qué me quedé en este tema. Porque les voy a hablar del miedo. Del miedo. Bueno, yo creo que es por eso. Precisamente es para decirte que tú debes ser valiente, debes ser leal. Yo creo que la lealtad es lo más importante para evitar el miedo. Debemos ser leales en esta vida. Y sobre todo, de ser valientes. Valentía. Para eso hemos nacido. Esfuércete y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y mi gracia te llevará donde tú vayas, irá mi gracia. El esfuerzo y la valentía.
Es lo contrario del miedo, de la cobardía. Muy bien, voy a pasar al proyecto. Yo creo que me va a ir bien en el día de hoy. Espero que a ti te guste y te pueda servir. Ya voy en el sexto eneatipo o el eneagrama o la sexta personalidad. No sé si tú estás aquí en este punto. Si tú estás en este punto, quiero ayudarte a cómo salir. Si tú eres miedoso, si no has emprendido, si tienes cosas guardadas en tu corazón y por miedo, por cobardía, no eres leal a tu propia vida, a tu propio honor, porque eso te trae honor a ti, el honor. El valiente y el leal le trae honor, honra. Lo que pasa es que para nosotros el honor y la honra no son importantes, porque no nos las enseñan. Por eso la escuelita de niños que vamos a hacer nosotros aquí, que vamos a emprender, puede ayudar muchísimo. Y ojalá la gente entienda esto, que es que la escuela no enseña valores importantes y trascendentales de la vida. La escuela no enseña porque la escuela enseña es pura tecnología, pura ciencia, matemática, cosas que va a usarla el sistema de productividad y de explotación del mundo, los va a usar a ellos, de obreros, de empleados, pero no enseñan los valores de la vida. Y qué bueno que nosotros lo hiciéramos. Lo vamos a aprender con una escuelita que vamos a hacer de manera volante, de manera movible, que se mueva por todo el barrio, que donde esté el niño se llegue con un mensaje de valores. Por ejemplo, el valor que usan los japoneses: lo que no es mío es de alguien. Entonces se le enseña al niño la honradez. Y si es un honrado, es leal a uno mismo y es valiente, porque ya evita caer en las garras del sistema de las cárceles, que son castigo terrible para el ser humano. ¿Ve? Todo eso nos podría ayudar si salimos y si organizamos nuestra vida. Muy bien. El miedo está aquí. Como podemos ver, el miedo se relaciona con la vanidad. A veces el miedoso parece vanidoso y lo vamos a ver con los mitos. Y el miedo se relaciona con la pereza. ¿Sí? Es pacificador. Imagínense, no lo hagamos. Hagámoslo mañana. Oye, emprendamos tal proyecto. No, pues es que va a salir mal. Sí, eso no nos va a servir. O ya vamos a perder, a perder el tiempo ahí, vamos a perder dinero. ¿Sí? O sea que está relacionado. A veces el miedoso aparece como un perezoso que aparenta ser pacificador, o como un vanidoso que, triunfador, muy, muy positivo, pero desde el punto de vista interno es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces el miedo es muy importante. Esto te va a ayudar muchísimo. Si tú le pones atención a este tema que yo voy a hablar en el día de hoy, es un tema bien profundo, bien importante, pero como yo digo, con Jerusalén, ay Jerusalén, Jerusalén, ay Jerusalén, que matas a los profetas y no escuchas mi mensaje. Así te digo yo en el día de hoy a ti, porque no tienes tiempo, ¿recuerdas? No tienes tiempo para vivir por el cerebro interno, pero sí tienes tiempo para el cerebro racional. Me vas a trabajar, no tengo tiempo, me voy para allí, corra para allá. Y al final pareces una gallina sin cabeza, ni sabes por dónde andas. ¿Ve? Por eso tienes que organizar tu vida. El miedo, muy bien, voy a empezar. El miedo. En la mitología se conoce a Ares. Dios es un dios guerrero, pero cobarde. Dios cobarde de la guerra. Lucha detrás de su hermana Atenea. Por eso la foto, mire, esto es importantísimo. Esta es una estatua que está en los parques importantes de Europa. ¿Sí? Vea, porque es que el mito de Ares es importantísimo. Aquí está la diosa Atenea con la espada aquí detrás, aquí se le ve por detrás,
con el escudo, peleando, guerreando. Y este es el guerrero, Ares. Y sin embargo, Ares es miedoso. Es guerrero, pero miedoso. Y lo vamos a ver si tú tienes esta personalidad. Tiene la espada, tiene con qué, pero no es capaz. Pero sí es capaz para otras cosas. Entonces, Atenea, quien era lo contrario, diosa de la guerra, civilización, sabiduría, estrategia, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. O sea que el miedo es lo contrario del esfuerzo, de la sabiduría, de la estrategia, de la ciencia, de la justicia, de la habilidad, desarrollar todo eso. Y Atenea se representa con el escudo, la lanza y el casco. ¿Ve? Atenea fue muy famosa en el Olimpo y en todas las guerras y en todas las conquistas y en todos los triunfos del pueblo griego. Pero este hombre, este personaje, quien era el hermano de ella, era el guerrero, muy bello, muy hermoso, muy galán, muy hermoso, pero de guerra muy poquito, sabe muy poquito, o sea, tiene muy poca valentía para la guerra, aunque sabe la guerra y es el dios de la guerra, fue despreciado. Muy bien, voy a continuar para que entiendan lo que es el miedoso. Porque ya vimos que él tenía cualidades, ya vemos que él tiene cualidades para la guerra, porque es el dios de la guerra. Sin embargo, no ejerce esa actitud, ese potencial, lo esconde y tiene que venir otro a hacer por ella. Ese es como el principio aquí de esta imagen. ¿Sí ves? Y por eso él es el cobarde Dios. Aunque es guerrero, aunque está hecho para la guerra, cobardemente no es capaz de desempeñar su papel en la vida por el miedo que le produce. Al dios Ares se le identifica por su propia ceguera e ingenuidad. El miedoso es ciego e ingenuo, no ve, pero a veces no ve por pereza o a veces no ve por vanidad, pero no ve. Fue tomado prisionero en varias batallas. Siempre lo tenían que defender, entonces caía prisionero, siempre se rinde al destino. Ve, flojo, 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 como dicen los mexicanos. Le dio flojera, es el dios de la flojera. Que los mexicanos lo entienden muy bien, no sé si nosotros los colombianos somos capaces de entender un poco ese término. Le dio flojera. Quién sabe cómo se dirá en otras partes, pero yo ya entiendo un poco lo de la flojera. Es un dios triste, abatido y depresivo. Cuando yo hablo de esta mitología es porque para el griego, que lo interpretada en forma de Dios, es la personalidad que tiene muchas personas, muchos seres humanos, que lo representan de esa manera. Era la forma de ellos expresar y dar la enseñanza. Pero todo esto tenía que ver con el ser humano. Sus dioses, bueno, en las batallas cuando era prisionero, lo tenían que ir a defender y lo tenían que ir a rescatar. O sea que se metía en problemas. Siendo él el guerrero, metía en problemas a sus compañeros. Triste, abatido, depresivo. Sus dioses, compañeros de él, del Olimpo, lo llevan a juicio porque es torpe, por impulsivo, vengativo y no medir fuerzas. Entonces se metía en unos embrollos porque él sí quería ir a la guerra, pero hacía mal la guerra. No tenía la estrategia, no tenía la ciencia, no tenía el conocimiento o no lo ponía en práctica por su torpeza. El miedoso es torpe. Por eso el miedo o huye, el cobarde huye o ataca, pero cuando ataca lo hace de manera no buena, no estratégica, y entonces viola los derechos del otro. Y por eso lo llevaron a juicio. Sin embargo, cada vez que, en este caso por ejemplo, que lo llevaron a juicio porque mató a otra persona cuando no debería hacerlo, lo hizo de manera diferente porque se dejó llevar por el impulso, entonces fue perdonado. De todas maneras, él siempre salía libre. Pero aquí viene un caso bien importante de la personalidad de los que tienen el miedo, de los miedosos. Él fue el amante de Afrodita. Afrodita era casada. Y Ares, por su cobardía, no se responsabiliza en tener su propio hogar.
¿Ve? Y esta es los hombres que no quieren tener hogar y prefieren tener una amante. O sea, una persona, así sea la esposa de alguien, de una persona, de un ser humano, que ya es casado, casada, y es más fácil, porque como dicen por ahí, el amante no necesita llevar mercado, no necesita cuidar hijos, no necesita pagar biles, ¿no? Simplemente disfruta, ¿ve? De un estado de vida, pero que no tiene esa responsabilidad de una familia, por cobardía, por miedo. Yo que estuve en Nueva York, y eso dicen aquí que en Estados Unidos es así, hay miles y miles de personas solas porque no quieren formar hogar, no quieren responsabilizarse con una familia, porque les da miedo, por puro miedo. Duran 10, 15, 20 años de novios. Es mi novia, él es mi novio, porque así lo llaman. Pero es que son amantes, son simplemente que viven juntos, pero no quieren responsabilizarse. Pues a Ares le pasó lo mismo, pero eso lo llevó a perder el honor, lo llevó a perder la honra, porque el esposo le tendió una trampa, el esposo de Afrodita, y entonces fue llevado a juicio, por eso también, pero después fue perdonado. Y también lo perdonó el esposo de Afrodita, lo perdonó porque el dios Sol, que fue el que le llevó el chisme al esposo de Afrodita, el dios Sol después le da pues consejos para que lo perdone. Y luego hay paz. Sin embargo, de esta relación nació Eros. ¿Ve? Ambos engendraron, Afrodita y Ares, engendraron a Eros, a Cupido. ¿Quién se casa con Psique? Con el alma. Y ahí viene el rollo. Ahí viene el tema más enredado de la vida. Por eso somos miedosos. Porque nacemos desde pequeñitos con esa personalidad terrible. Del miedo, de la cobardía. Y lo podría explicar un poco más, pero me quedo aquí porque el tiempo se me agota. Después vamos a seguir hablando de todos estos temas porque esto se repite y se repite. Muy bien, desde el punto de vista bíblico, el tema del miedo se presenta por todos lados. Es que el miedo es como el más recurrente allí. En Génesis 3:10 dice que cuando Adán cometió el pecado de desobediencia junto con Eva, se escondieron. Y cuando Dios lo está buscando, cuando aparece en el huerto, dice que Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Si ve que el miedo tiene que ver con esto de Eros, de Afrodita, de Ares, de que por miedo no se responsabiliza o por miedo no afronta la realidad. ¿Ve? Aquí, desde el Génesis, ya se presenta eso. En Génesis 9:2 dice: todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. ¿Ve? O sea, en los animales sí debería haber miedo, porque es un mecanismo de defensa. El miedo en los animales, temor y terror, y por eso huyen, por eso corren, porque saben que los van a cazar para matar. ¿Ve? Lo mismo era el miedo en el ser humano. Huía, corría, porque sabía que el león o el tigre o la víbora lo iba a cazar. Entonces por eso el miedo era importante. Pero hoy día ya no debería haber ese terror y ese miedo. Ese temor y ese terror ya no debería haber entre los animales, porque nosotros los cuidaríamos. Cuidaríamos las plantas, cuidaríamos la fauna y la flora, y nos cuidaríamos a nosotros mismos. En Mateo 25:25 dice: por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y ya sabemos lo que le pasó a este personaje. Al uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y al que le dio 1 que le volvió 1, dice: fuera de mí, échanlo allá, donde el fuego no se apague. Siervo malo y haragán. ¿Ve? El miedo es haragán, porque tuve miedo. ¿Ve? Y fui y lo escondí. El miedo, vea que no podemos cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, por ese defecto terrible, que es diabólico. El miedo es diabólico, es cobardía, es cuando uno se paraliza ante una acción que debes tomar, que tú debes tomar. En Marcos 9:32 dice:
No entendían la palabra y tenían miedo de preguntarle. Mire, si andaban con Jesús, un hombre amoroso, tierno, maravilloso, Dios con nosotros, el Emanuel, y ellos tenían miedo. O sea que no había confianza. Y este sí que llenó, este a mí me llena y me da, en un lado entiendo. Yo como ministro y como pastor me doy cuenta de que esto es lo que pasa en las iglesias. Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Uy, esto sí que es terrible, 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 terrible. Qué compañeros de uno. Qué socios. Qué familia la de uno cuando uno está rodeado de gente cobarde, miedosa. Todo se paraliza. Pero eso le pasó a los discípulos de Jesús. Estaban con Dios, estaban con el poderoso, el que los había defendido del mar, cuando iban en la turbulencia del mar, al que le veían hacer milagros, nada les faltaba. Todo, convertía el agua en vino, el que les multiplicaba los panes, el que les hacía todo. Y sin embargo, andaban con él llenos de miedo. Y es una característica de ciertos pueblos. Yo pienso que aquí en Del Río la gente sufre de esa terrible enfermedad, la desconfianza. Y desconfían de dos cosas, de la religión, de la fe, y desconfían de la política, desconfían de la democracia. Aquí en Del Río yo veo esa enfermedad. La gente por eso no va a las iglesias, por eso prefieren no tener fe o no desarrollar la fe, porque desconfían que el ministro los va a enredar, los va a estafar y tienen cobardía de eso. Y por eso no van a votar. Aquí en Del Río 48,000 personas, 30,000 dicen no pertenecer a ninguna iglesia, prefieren vivir de esa manera. Y en la parte democrática la gente no vota. De 100 personas que deben salir a votar, votan 3. ¿Eso es democracia? No. ¿Por qué no votan? Por miedo, por cobardía, por no comprometerse. Muy bien, voy a continuar. Vea el miedo. El miedo es terrible. El miedo es algo terrible, horroroso. Bueno, ¿cuáles son las características del miedo? ¿Cómo se identifica el miedoso? Tiene características supersticiosas. Como aquí pongo a Don Quijote y a Sancho. La obra del Quijote es fabulosa en cuestión de miedo. Entonces el Quijote era muy supersticioso. Pues la gente, el miedoso también es supersticioso. Que si pasa debajo de una escalera, le va a caer pintura. No mentiras. Que si pasa una escalera le va a ir mal. Que si ve un gato negro, entonces le trae esta cosa. No vuelve a pasar por ahí, creo. Que si iba a dar algo y se le cayó, que si vio tal cosa, ¿ve? Ese es el miedoso. Ataque imaginado por secreta culpa, como por dentro la culpa la carcome, entonces quiere que todo el mundo lo está atacando. Crimen y castigo, de Dostoyevsky, esa es una obra en la cual el criminal, la persona que comete el error, él mismo se autoelimina, se autoculpa. Porque él mismo se es aniquilado por sí mismo porque lleva una culpa secreta y ve que todo el mundo lo atacaba. Esto del miedo está por todas partes, en las obras literarias, en las pinturas, en la ciencia, en la política, en todo eso. El miedoso, eso sí, tiene un deber al código, a la ideología y a la creencia. Quiere ser leal, ¿no? Quiere serlo, pero no es capaz, por cobarde. Es fanático y tiene una pasión exagerada por la ley. No, es que la ley dice. Ley mentirosa a veces, ley injusta, y sin embargo el miedoso y el cobarde la sigue sosteniendo como si fuera importante porque le da miedo enfrentar cosas, el heroísmo. Hace siempre lo mismo y no cambia. ¿Para qué? Eso no se puede. Eso ya lo están haciendo los otros. Responsabilidad, vacilación y cautela. Entonces confunde la responsabilidad porque eso sí, lo dejan allí quieto y ahí se queda quieto.
vacila en todo y todo lo quiere hacer con cautela. No se puede, no alcanza, no hay. ¿Ve? No, eso hay que pensarlo. Eso hay que ponerlo en remojo. Eso vamos a ver qué sucede. No, eso todavía no se puede hacer. ¿Ve? Sumiso, culpa, vuelvo aquí a usar la palabra culpa, castigo y condenación. Le da miedo, es muy sumiso, le tiene miedo al castigo y a la condenación. Por eso trata de cumplir la ley. No cumple la ley porque está convencido, sino para que no lo castiguen. Autocomplaciente con el agresor. Mire, cuando en los países hay dictadores, como en este momento en Venezuela, que está la dictadura, dicen que en Colombia también va por ahí el presidente Santos, no estoy muy enterado, pero hoy escucho voces, y en otros países, entonces esos gobiernos que agreden al pueblo y que no favorecen al pueblo, el ciudadano es autocomplaciente por miedo, por cobardía, no actúa para reclamar sus derechos, para que sean respetados sus derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la felicidad, porque le da miedo, entonces prefiere perder el derecho a la felicidad, perder el derecho a la libertad y perder el derecho a la vida. Cuenta historias imaginarias bélicas. Claro, como es el dios guerrero, entonces él todo lo imagina y que estuvo en la guerra y que fue allá y se cayó en la guerra y va y levanta a un herido y lo cura y como quedó ensangrentado, entonces él va y dice que estuvo también en esa pelea y que si no hubiera sido por él, el amigo no se hubiera favorecido, no hubiera sido salvado. Y mentiras, lo que pasa era que por casualidad le salpicó la sangre. ¿Ve? Pero miedoso, nunca interviene en la guerra directamente, en la lucha. El Quijote usa a Sancho que lo oiga. O sea, como cuenta historias imaginarias, el Quijote es precisamente así. Es muy parecido. Si tú quieres, mira a un cobarde, mira a un Quijote. Aparentemente pelea. Imagínate, el Quijote pelea contra los molinos de viento. ¿Qué le pueden responder los molinos? Y sin embargo armaba toda una historia. Y cuando iba y se enfrentaba a las otras personas y cuando se enfrentaba a Tel, casi todas las peleas del Quijote eran contra gente indefensa, gente que ni sabía de la guerra, gente que ni sabía pelear. Y él imaginariamente quería que estaba venciendo a los grandes guerreros de la época. Así nos parece, así es el cobarde. Cree que hace una cosa pequeñita y ya quiere que todo el mundo lo felicite. Muy bien, en la actualidad también tenemos estos personajes, mire. Este se llama C-Tripo, Pío, C-Tripo. Y este se llama Artudito, en la Guerra de las Galaxias. Estos personajes son los mismos estos, que se vuelven a repetir. Y puede ser que tú, en la vida real, sea uno de estos. Son los personajes que en la Guerra de las Galaxias son usados. Y ellos son hechos para la seguridad, la certidumbre, la tranquilidad, el apoyo. Si uno ve la película, son leales. Por ejemplo, C-Tripo, ese es una persona leal, es un soldado, pero lleno de miedo, cae en guerra, lo desbaratan, le dan golpes igualito como al dios Ares, como a Don Quijote de la Mancha y como a este. O sea que se repiten los mismos personajes. En la vida, porque en la vida siempre aparece el miedoso. Ahora, voy a leerle aquí otras características de el miedoso para ver si tú te identificas con ellas. Angustia, sentirse perdido y perder. El miedoso tiene esas dos características. Se pierde él y pierde, entonces ¿para qué? Voy a perder, me voy a perder en esto, no, mejor no voy. Lo paraliza lo nuevo y lo desconocido. Ay, esto no se hace, no se había hecho. Esto no se puede. No, esto no lo hemos hecho nunca. Ansiedad y controla causas y efectos. Entonces, ay, no vea, esto fue por tal cosa, más vale no haberlo hecho. No, mejor no hacerlo porque esta causa produce tal efecto. ¿Y esto qué le pasó? Yo siempre pongo lo de los niños porque esto viene desde la infancia, esta actitud del miedo. De niño careció de la autoridad paterna o de la presencia paterna. Los padres fueron fuertes en la protección,
pero no en el anhelo de ayudarle. Fueron súper protectores, sobreprotectores, pero no vieron en el padre una autoridad fuerte, viril, varonil. Entonces ese niño es miedoso, porque no ve al padre haciendo heroicidades. Hace lo bueno para evitar el castigo, ya más o menos lo había dicho. Huye de las dificultades y el dolor. ¿Sí ve? Sufre, pero no le gusta el dolor. Aquí, cobarde, pero no usa el miedo como una cosa positiva, porque a veces el miedo sí se convierte en prudencia y eso está perfecto. Agreden por ver en todo el peligro. Por eso era que a Ares lo metían a la guerra, lo metían en juicio, porque él agredía cuando todavía no debía agredir, o sea, violaba las leyes de la guerra. Entonces lo mismo el miedoso ataca, el policía, ¿sí ve cómo los policías aquí en Estados Unidos matan a un muchacho que porque pensó que ese muchacho estaba armado? ¿Ve? Agreden por ver en todo peligro, viene un peligro, entonces sacan la pistola o sacan el arma, la detonan, la disparan y cuando ven que el otro no tenía nada, solamente que se dejaron llevar por el miedo. Pero eso así como sucede entre los policías, que los policías con los civiles, así también sucede en la vida real. Y en cuanto al amor, es insípido. Es amoroso y quiere enamorarse y todo, pero es un poco ni frío ni caliente, es insípido, ahí tibio. Y busca calor y protección. Siempre está buscando quien lo proteja. Por eso a Ares lo protegía Atenea. Al Quijote siempre tenía que andar con Sancho. Y a Cítripo tiene que andar con Artudito. ¿Ve? Artudito. Tiene que andar con alguien que lo apoye, que lo proyecte, que lo busca calor. Muy bien. ¿Cómo saldríamos de este problema? ¿Cómo saldríamos del miedo? ¿Cómo nos volveríamos valientes, valerosos, leales? ¿Cómo alcanzaríamos fortaleza? Pues hay que transformar miedo por lealtad. Y esto es empezar a practicar la autoestima, la autenticidad, ser un auténtico, la benevolencia, la seguridad, saber uno que estamos seguros, atreverse, lanzarse, la certidumbre. Es decir, no somos solitarios, tenemos ayuda, podemos ir por allí, por acá, a pedir ayuda. La certidumbre de que todo va a salir bien. La interioridad, porque como esto es del cerebro exterior, ya habíamos dicho que estos tres que vamos a ver, de la avaricia y del miedo y de la gula, tiene que ver con el cerebro externo. Entonces vivir por el cerebro interior, desbloquear todas esas ataduras que tienen, respirar. La respiración adecuada, diafragmática, le da mucha seguridad, se pierde el miedo. Cuando tú tengas miedo o cobardía, respires. Afrontar las cosas con franqueza, dar la cara. Sí, no. No por miedo decir no o por miedo decir sí, no. Como las consecuencias, la verdad. Conexionalidad, sentirte siempre conectado, no estás solo. La iglesia metodista es la única iglesia que es conexional. Entonces, donde vaya un ministro metodista tiene la plena seguridad de que está conectado con la organización. Entonces no se siente solo, no es miedoso, ni es cobarde, ¿ve? Porque tiene un respaldo grande. Lo mismo a nosotros en la vida. Estamos conectados con el universo, estamos conectados con Dios, no estamos solos. La naturaleza, si estamos aquí es porque tenemos todo el potencial para vivir. Constelaciones. Las constelaciones como el universo, las estrellas, si ve cómo hacen constelaciones, hacen figuras. La una está ayudándose a la otra. Así somos nosotros en la vida. Corporeidad. Dale importancia a nuestro cuerpo, a la parte física. Por eso el despertar del cerebro interior. Sensibilidad. Porque aquí hay que desarrollar el cerebro del cerebro límbico. Tener espíritu de admiración, admirativo, desarrollar la admiración, ir por la naturaleza y admirar una flor, admirar un animalito, admirar las cosas, esa desarrolla la valentía. Ser devocional, o sea, tener una capacidad devota por la vida, porque ya nacimos, ya estamos acá. Devocional es hacer votos de que yo tengo que sacar adelante mi proyecto.
Cuando decimos vamos a hacer un devocional en la parte espiritual es ir a orar con un propósito para sacar una enseñanza de ahí. ¿Ve? Entonces de ahí saca uno el propósito de vida. Con esa enseñanza que se le da a uno, entonces uno lo pone en práctica. ¿Ve? Porque hay un propósito interno, divino. Nosotros heredamos muchas cosas. Nosotros venimos de un legado. Y las decisiones que nosotros tomamos no estamos solos. Heredado es que muchas cosas hemos heredado. Por ejemplo, el tamaño de nuestro cuerpo, los ojos, la cara, todo eso es heredado. Entonces tú ya vienes capacitado. Es que hay un error porque se cree que uno viene solo aquí desprovisto de todo. Entonces tiene que empezar a aprender. Es un error gravísimo. No, uno no tiene que aprender nada. Simplemente desarrollar lo que uno trae por dentro. El maíz no aprende nada para hacer maíz. La naranja se siembra el granito y no tiene que enseñarle nada para que produzca naranjas. Pues el ser humano no tiene que enseñarle nada porque todo lo tiene heredado. Y por eso toma las decisiones de la confianza. Y somos un legado. Venimos de muchas cosas. Tú no estás aquí solo. Y ni apareciste así en el mundo. Porque cuando tú naciste ya había agua, ya había luz, ya habían carros, ya había casa, ya había comida. Entonces tú no eres, ¿acaso es que la vida empezó contigo? Por último, en la última columna de acá, es la espontaneidad. Ser suelto, libre, tener autoconfianza, mirar todas las posibilidades de la vida. Inmensurable quiere decir que no todo se puede medir. Porque claro, es que el miedoso calcula, todo lo calcula. Y entonces tiene que mirar si se puede, si no se puede. Lánzate, hombre. Porque no todo es medible, no todo es 2x2. No, el universo ya está hecho. Si tú naces aquí con un propósito, hazlo, produzca, simplemente. Inmensurable, convencerse de que esto es así. Imprevisible, aquí también entra, no todo se puede prever. ¿Quién te dijo a ti que tú eres el profeta o eres el adivino o tienes el tarot para estar en la plena confianza o la plena seguridad de que todo va a salir perfecto? No, hay cosas que que no se pueden prever, imprevisibles, son cosas imprevisibles y aparece. El trabajo que yo hago como ministro, hay muchas cosas espontáneas, entonces yo tengo que estar preparado. Planeo una cosa en la mañana y durante el día me salen muchos imprevistos y yo tengo que sortear todo eso. ¿Ves? Yo no estoy encajado o encajonado en una caja metido porque de ahí no me salgo. No, tengo que ser laxo, abierto al tiempo, a las necesidades, a las prioridades. ¿Ve? Porque no puedo prever todas las cosas. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Aceptación. Hombre, cuando yo estoy escaseando en algo es porque me va a llegar abundancia en otra cosa. Cuando yo abundo de algo estoy escaseando de otro. Hay que aceptar que la vida es así. Resistir, resista y sé valiente. Confiable, ser una persona leal. Que cumplas. Mañana voy, sí, no, pero ya por la noche cambió y ya no viene. Ya no cumples tus proyectos. Y desarrollar la intuición. Eso te ayuda muchísimo a desarrollar ese cerebro interno, que es del cerebro interno la intuición, y saber que por ahí va bien, que por aquí no, que por aquí sí. Intuir las cosas, eso es sabiduría, eso es entendimiento, eso es comprensión de las cosas. Muy bien, yo creo que ya voy a terminar acá. Gracias a Dios me fue bien en el tiempo, no me he pasado de la hora, creo que todavía no. Muy bien. Les agradezco profundamente a todos los que han participado de este proyecto en el día de hoy. Yo los invito para que compartan este videito, para que ustedes, esto que yo estoy diciendo, si se les queda una frasecita, lo cumplan, lo hagan, lo practiquen. Y vamos a hacer este proyecto de vida entre todos. Adiós al miedo, ya. Nada de miedo, tú eres valiente, tú lo tienes todo para ir a ganarte el mundo, para salir, para sacar proyectos, intentándolo. Dice que es mejor morir en el intento que morir sin poder hacerlo. Y hay otras frases que nos pueden ayudar. Muy bien, por hoy les agradezco su presencia. A todos los que estuvieron presentes, Dios los bendiga, Dios los cuide. Ya mañana va a ser un día de fiesta para los que celebran la Semana Santa. Mañana es Domingo de Ramos, para que todos vayan a celebrar la vida espiritual de cada uno de ustedes al lugar
donde sientan en su corazón que los llena Dios de gracia y de bendición. Muy bien, felicidades a todos. Por hoy te digo bye bye.